El ángel Miguel se enfrenta a Satanás en dos ocasiones. La primera, Miguel defiende el cuerpo de Moisés en la Biblia. Miguel es una de las figuras angélicas más reconocidas, junto a Gabriel. Como arcángel, desempeñó un papel significativo en el ejército celestial de Dios. Sus funciones y logros son a menudo objeto de discusión entre académicos y creyentes. A pesar de su importancia, hay mucho misterio en torno a él y a su lugar en la jerarquía divina. ¿Qué ha logrado? ¿Cuáles son sus funciones y cómo encaja en el ejército celestial de Dios? El nombre Miguel proviene del hebreo y significa, ¿quién es como Dios? Muchos padres, independientemente de sus creencias religiosas, eligen nombrar a sus hijos Miguel sin entender completamente el significado del nombre. Miguel nos es presentado por el profeta Daniel en Daniel 10, versículo 3, pero el príncipe del reino de Persia me resistió durante 21 días, entonces Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, ya que yo había quedado allí con los reyes de Persia. Siempre que observamos a Miguel, notamos su involucración en algún tipo de batalla espiritual. Dada su constante conexión con tales luchas, podría ser apropiado otorgarle el título de general. La frase bíblica «uno de los principales príncipes» sugiere que el arcángel Miguel tiene contrapartes angelicales, sin embargo, la Biblia no menciona las identidades de otros arcángeles además de Miguel. Judas 9 se refiere a un evento que no se encuentra en ningún otro lugar en las Escrituras. Miguel tuvo que luchar o disputar con Satanás sobre el cuerpo de Moisés, pero no se describe lo que esto involucraba. El versículo 9 del libro de Judas detalla un evento fascinante y peculiar que no aparece en ninguna otra parte de la Biblia. Según el versículo, el arcángel Miguel se involucró en una disputa o lucha con Satanás sobre el cuerpo de Moisés. La gente ha reflexionado sobre la naturaleza de este conflicto y lo que significa. En Judas 9, aprendemos el título de Miguel Arcángel. Arcángel es una palabra griega que significa ángel jefe o mensajero jefe. Es natural preguntarse sobre el origen de esta información. Uno podría preguntarse cómo Judas adquirió tal conocimiento. Algunos especulan que fue obtenido a través de la tradición oral. No hay una comprensión clara de por qué Miguel y Satanás discreparon sobre el cuerpo de Moisés. Se especula que Satanás deseaba localizar la ubicación exacta del cuerpo para construir un santuario, y el pueblo de Israel se volvería hacia la adoración idólatra de los huesos de Moisés. Miguel, como representante angelical, los protegería de este pecado manteniendo el lugar de entierro en secreto. Moisés murió en circunstancias únicas. La simple mención del nombre Moisés evoca diferentes imágenes en las mentes de varias personas. La muerte de Moisés está envuelta en cierto misterio en la Biblia. Según registros históricos, Moisés falleció a la notable edad de 120 años. Lo verdaderamente asombroso es que, a pesar de su avanzada edad, Moisés permaneció física y mentalmente fuerte hasta el final. Su visión se mantuvo aguda y su fuerza física nunca disminuyó, como si la edad no tuviera poder sobre él. Está claro que Moisés era un individuo especial. Satanás y el ángel Miguel probablemente estuvieron fuera de la tierra prometida en el monte Pisgah. Según el relato bíblico, a Moisés no se le permitió entrar en la tierra prometida debido a su desobediencia en las aguas de Meribá Hades. A pesar de haber guiado a los israelitas hasta el umbral de Canaán, solo tuvo un mero vistazo de la tierra y no se le permitió pisarla. Al final de su vida, Dios le concedió a Moisés la oportunidad de ver la tierra por la que había dejado Egipto. Para ello, subió al monte Níbou, que se alza sobre las llanuras de Moab, y alcanzó la cima de Pisgah. A una altitud de 4,500 pies, la cumbre del monte Pisgah se eleva sobre su entorno como un coloso poderoso. Es difícil comprender la inmensa escala de esta maravilla natural, que se eleva casi una milla completa sobre el paisaje. Uno solo puede imaginar la fortaleza física y mental necesaria para escalar hasta la cima de esta montaña, especialmente para alguien que alcanzó la respetable edad de 120 años. Es un logro que exige respeto y admiración de cualquiera que escuche la historia de tal hazaña valiente. No había un camino amplio para Moisés,
y de todos modos él no necesitaba uno. Si te preguntas en qué condición estaba, este hecho te lo dirá. Sabía que pasaría de esta vida, pues Dios ya se lo había dicho, y el Señor ya había enviado a otro hombre, Josué, en su lugar antes de que él muriera. Y así fue, Dios lo quería en casa. Moisés se entregó el Espíritu. Moisés es la única persona en la Biblia que Dios enterró personalmente. ¿Lo sabías? El Señor luego escondió la tumba. Aquí es donde encontramos al ángel Miguel y a Satanás. Pero el punto importante es este: incluso siendo Miguel un arcángel, un elegido, a pesar de su elevado estatus, Miguel no se involucró en comportamientos irrespetuosos o reprobables hacia el gobernante del reino demoníaco. En cambio, confió todas las formas de reprimenda a Dios, reconociendo el poder supremo y la autoridad del Todopoderoso sobre todas las cosas. La mayoría de los ángeles en la Biblia se describen como mensajeros, mientras que Miguel es representado en los 3 libros como contendiendo, resistiendo o enfrentándose a espíritus malignos y principados. El lenguaje de esta reprimenda corresponde a Zacarías capítulo 3, versículo 2, donde el Señor reprende a Satanás por sus acusaciones contra Josué, el sumo sacerdote. Zacarías capítulo 3, entonces él me mostró a Josué, el sumo sacerdote, delante del ángel del Señor, y a Satanás, de pie a su derecha para oponerse a él. Y el Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, el Señor que escogió Jerusalén te reprenda. A pesar de su gran poder, Miguel permanece completamente sometido al Señor. Los ángeles justos tienen una jerarquía y son sumisos a la autoridad. Considerando la fuerza de Miguel, la sumisión del arcángel a Dios es aún más hermosa. Podemos ver que la sumisión nunca tiene como objetivo quitar la fuerza, el propósito o el valor de un individuo, incluso de Miguel, el arcángel. No luchó contra el enemigo en su propia autoridad, sino que habló en nombre del Señor. Miguel consideraba su cargo y posición con reverencia. Lucifer fue creado como la criatura más elevada. Esta es una lección que tanto tú como yo debemos aprender. Muchos cristianos aún tienen que aprender a inclinarse incluso ante Dios. Tú y yo, mi amigo, somos criaturas, Él es el Creador. ¿Qué nos da el derecho de cuestionar cualquier cosa que Él haga? No me malinterpreten, todos luchamos con dudas, pero debemos reconocer que Dios no es solo el Creador, sino también el Redentor. Él es quien cuida de nosotros. Pero nuestro Dios es exaltado, santo y elevado, Él es un Dios justo y correcto. Nunca comete un error y nunca comete una equivocación. Todo lo que Él hace es correcto. Así que tú y yo podemos confiar en Él, pero ¿realmente lo hacemos? ¿Reconocemos su autoridad? ¿Valoramos su persona? Cuando los hombres sean llamados a rendir cuentas, el Señor Jesucristo dirá: ustedes dijeron, Señor, Señor, pero no hicieron lo que yo ordené. Cada uno siguió su propio camino e hizo lo que era correcto a sus propios ojos. Esta es la imagen de la humanidad. Entonces, ¿cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo hoy? Miguel, el arcángel, es un ejemplo para nosotros. En este conflicto específico, había un tercer individuo involucrado, que no era otro que el propio Satanás, una personalidad referida como Lucifer. Aparece en Isaías 14. La raíz latina del nombre Lucifer significa el que lleva la luz, mientras que en hebreo traduce a estrella de la mañana. Lucifer fue retratado como un ser radiante, espléndido y majestuoso en todos los idiomas. Era uno de los ángeles de más alto rango en los ejércitos celestiales de Dios, junto con Miguel y Gabriel. Sin embargo, en algún momento, Lucifer cometió un grave error: desafió a Dios. Durante una de sus enseñanzas a los discípulos, Jesús compartió una descripción vívida de una escena que él personalmente había presenciado en el cielo. Este evento ocurrió antes de que naciera como hijo de María. Usó este encuentro para advertir a sus seguidores sobre los peligros de permitir que el orgullo controle sus acciones y decisiones. La escena descrita era el juicio de Dios sobre un ángel creado llamado Lucifer. Este ángel fue creado por Dios y alguna vez ocupó una posición de gran distinción y honor en el cielo.
Sin embargo, debido a su propio orgullo y rebelión, cayó en desgracia e incurrió en la ira del Todopoderoso. Hijo de hombre, entona un canto de lamento sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú tenías el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en belleza. Estabas en el Edén, el jardín de Dios, toda piedra preciosa era tu cubierta, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onix y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, y el oro, la obra de tus engastes y monturas, estaba en ti. En el día en que fuiste creado, fueron preparadas. Tú eras el querubín ungido que cubre, y yo te coloqué allí. Estabas en el monte santo de Dios, caminabas en medio de las piedras de fuego. Eras inmaculado en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que se encontró iniquidad en ti. Lucifer es descrito como el querubín ungido que cubre. Los querubines extendían sus alas sobre el propiciatorio, envolviendo el propiciatorio con sus alas. Se enfrentaban entre sí, los rostros de los querubines estaban orientados hacia el propiciatorio. Lucifer era ejemplar en belleza. El orgullo lo llevó a desafiar a Dios y a buscar un lugar de igualdad con Dios. Lucifer tenía autoridad sobre un grupo de ángeles y logró alienar a algunos de ellos de su lealtad a Dios. Los llevó a unirse a él en su rebelión contra la autoridad de Dios. Como resultado, Dios expulsó a Lucifer y a sus seguidores de su presencia divina. La historia destaca los esfuerzos astutos y persistentes de Lucifer para alejar a los ángeles de Dios y su caída final debido a su arrogancia y desobediencia. Por la abundancia de tu comercio te llenaste internamente de violencia y pecado, y pecaste. Por eso te expulsé como una cosa profana e impura del monte de Dios, y te destruí, oh querubín cubridor, de en medio de las piedras de fuego. Tu corazón se llenó de orgullo y arrogancia por causa de tu belleza, destruiste tu sabiduría por causa de tu esplendor. Te lancé al suelo, te puse delante de los reyes, para que te contemplaran. Profanaste tus santuarios por la multitud de tus pecados y por la enormidad de tu culpa, por la injusticia de tu comercio. Por eso traje un fuego de tu interior, te consumió, y te reduje a cenizas sobre la tierra, a la vista de todos los que te veían. Todos los pueblos y naciones que te conocían están horrorizados contigo. Has llegado a un fin horrible y aterrador, y dejarás de existir para siempre. Dentro de ciertas versiones de la Biblia, el término comercio se usa para describir a un individuo que se involucra en difundir rumores o chismes, también referido como un chismoso o calumniador. Esta palabra aparece en varios otros libros de la Biblia, como Levítico, Proverbios y Jeremías. En esencia, esta persona es como un comerciante vendiendo tanto mercancías como información dañina sobre los demás, lo que puede causar daño y discordia. Es importante reconocer el impacto negativo de tal comportamiento y esforzarse por evitarlo. Aparentemente, esto ilustra exactamente lo que Lucifer hizo. Circuló entre los seres angélicos creados y promovió una rebelión organizada contra Dios. Nunca tuvo que cambiar sus tácticas, ya sea en el cielo o en la tierra, por un simple motivo, porque todavía funcionan. Todo esto no sucedió repentinamente o incluso en pocos días. No tenemos manera de medir el tiempo que Lucifer tomó para promover su rebelión, pero fue tiempo suficiente para que organizara una revuelta cuidadosamente planeada contra Dios y convenciera a una estimada tercera parte de los ángeles a unirse a él. El corazón de Lucifer se elevó en orgullo por causa de su belleza, y esa fue la razón por la que fue expulsado del monte de Dios. Creo que es vital para todos nosotros darnos cuenta de que el primer pecado en el universo no fue asesinato ni adulterio, sino orgullo. Fue el orgullo el que generó la rebelión. Además, fue el orgullo resultante de las bendiciones de las cuales el propio Dios fue el autor. Dios le dio a Lucifer su poder, autoridad, belleza y sabiduría. Todos esos eran dones de Dios. Tu orgullo y la música de tus arpas han sido llevados al Seol, gusanos se extienden como tu lecho debajo de ti, y gusanos son tu manta. ¿Cómo has caído del cielo, estrella de la mañana, hijo del alba? Te han derribado a la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo, elevaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, y me sentaré en el monte de la asamblea,
en los confines del norte. Subiré por encima de las alturas de las nubes, me asemejaré al Altísimo. Sin embargo, serás llevado al Seol, a los confines del pozo. No sabemos por qué Satanás quería el cuerpo de Moisés, pero sea cual fuera su plan, sabemos que era para el mal. Incluso sus demonios, que fueron expulsados del hombre poseído, hicieron que todos los cerdos se lanzaran a su fin. Cuanto más conocemos sobre la estrategia de un oponente, mejor podemos preparar nuestras defensas y mantenernos firmes. En la Biblia, hay innumerables ejemplos de las estrategias de Satanás. Él roba, mata y destruye. Aunque estas estrategias no parezcan sutiles, Satanás puede hacer que incluso robar, matar y destruir parezcan sutiles. Ahora, según esta cuenta, Miguel se levanta en defensa de Moisés con el celo de un espíritu íntegro y audaz y le dice a Satanás: el Señor te reprenda. La guerra en el cielo, Miguel enfrenta al dragón y a sus ángeles caídos. Juan revela la batalla entre Satanás y el ángel Miguel en el libro del Apocalipsis. Este libro se destaca de los otros del Nuevo Testamento por su mensaje único. No solo se dirige a la iglesia del primer siglo, para quienes fue originalmente escrito, sino que también tiene un mensaje para la iglesia a lo largo de diversas eras, especialmente para aquellos que viven durante los tiempos finales y presenciarán la segunda venida de Cristo. El apóstol Juan escribió este libro, uno de los pocos que contribuyó al Nuevo Testamento, poco antes de su muerte. El libro del Apocalipsis habla sobre una guerra. Para que cualquier equipo gane, debe haber un enfrentamiento. Apocalipsis 12 describe la batalla final entre el bien y el mal. El ejército del cielo enfrenta al dragón y a sus ángeles, y eventualmente triunfa el bien. Hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, y ya no se encontró lugar para ellos en el cielo. Dios cambiará el rumbo contra Satanás en el punto medio de la gran tribulación. Primero en el cielo, luego en la tierra, Satanás será negado el acceso al cielo como resultado de una batalla. Mientras Satanás probablemente se dirige al infierno, actualmente no está allí. Es común ver dibujos animados retratando a Satanás en un traje rojo con un tridente y una cola puntiaguda, pero ese folclore medieval apenas es fiel a la imagen bíblica. En Job 1, Satanás es mencionado como teniendo acceso al cielo y visitando la presencia de Dios. Esto nos lleva a Apocalipsis capítulo 12, donde él y sus secuaces marchan sobre el cielo, creando un conflicto espiritual cósmico. A medida que el dragón luchaba, no prevaleció. El arcángel Miguel fue el campeón de Dios y el comandante general de las fuerzas de Dios. ¿Cómo se libra esta batalla? Sabemos que es una lucha real, pero ¿es una batalla material o espiritual? Nuestra batalla con Satanás y sus demonios es espiritual, librada en el campo de batalla de la verdad, el miedo y la fe. En cuanto a los ataques materiales contra el creyente, Satanás y sus demonios fueron desarmados en la cruz. En su obra clásica, El paraíso perdido, el gran poeta Milton imaginó esta batalla. Miguel ordenó que sonara la trompeta del arcángel, y a través del vasto cielo resonó, y los ejércitos fieles corrieron hosana al Altísimo. Ni se quedaron quietas las legiones adversas, ni menos horribles se unieron al terrible choque. Ahora se levantó la furia de la tormenta, y el clamor, tal como nunca se había oído en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Satanás y que engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra, y sus ángeles fueron lanzados con él. Inmediatamente después de la derrota de Satanás y antes de su guerra contra la Iglesia, una voz alta en el cielo proclama la victoria de Dios y su pueblo sobre Satanás, el acusador. En el versículo 9, el dragón es identificado como Satanás, pero en el versículo 10 es descrito como el acusador que trae acusaciones contra el pueblo de Dios. Satanás se refiere a su identidad, pero acusador se refiere a su papel en la guerra de Dios contra su pueblo. Una vez que los creyentes triunfaron sobre Satanás, tienen confianza en la victoria. Aunque Satanás continúe acusándolos, su victoria sobre Satanás se basó en 3 factores: la sangre del Cordero, su fiel testimonio a Jesús y su fidelidad a Cristo. Un testimonio fiel a Cristo les trae victoria en la guerra espiritual. En resumen, el gran dragón fue lanzado fuera.
A lo largo de este versículo, nuestro enemigo espiritual es referido como dragón, la serpiente antigua, el Satanás y aquel que engaña a todo el mundo. Estos títulos describen a Satanás como un vicioso acusador, adversario y engañador. Leemos que fue lanzado a la tierra. La Biblia describe varias caídas de Satanás, y Apocalipsis 12, versículo 9, describe la segunda de estas 4 caídas. Satanás pasó de tener acceso al cielo a ser restringido a la tierra. En 1 Reyes 22, versículo 21, un espíritu se adelantó y se presentó ante el Señor, diciendo, yo lo seduciré. Satanás también pasó de la tierra al cautiverio en el abismo por 1000 años, Apocalipsis 20, versículos 1 a 2. Vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano, y agarró al dragón, la serpiente antigua, que es el Satanás, y lo ató por 1000 años. Leemos que el acusador de nuestros hermanos, que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, fue lanzado fuera. La obra de acusación de Satanás termina aquí cuando es expulsado de su acceso al cielo. Es por eso que hoy necesitamos un intercesor, un abogado. Leemos que ellos lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, y no amaron su vida hasta la muerte. Esto nos dice 3 claves para la victoria de los santos sobre Satanás. Satanás podría haberse engañado pensando que tenía una oportunidad. Nuestra rebelión contra Dios tiene aún menos sentido que la rebelión de Satanás. Los cielos pueden regocijarse con la partida del dragón, pero esto es una mala noticia para la tierra y el mar. Él sabe que su tiempo es corto y está determinado a derramar su ira lo más ampliamente posible. La ira del dragón está especialmente dirigida contra Israel, la nación de la cual vino el Mesías. La expulsión de Satanás de la tierra pone fin a su posición de privilegio en la corte de Dios. Irónicamente, la pérdida del lugar de Satanás contrasta fuertemente con el lugar de refugio que Dios proporciona a su propio pueblo perseguido por Satanás. La derrota de Satanás en el cielo no significa el fin del sufrimiento físico en la tierra. Los santos aquí continúan superando al mundo, testificando fielmente la victoria de Cristo incluso hasta la muerte. La principal manera en que Satanás ataca al pueblo de Dios es a través de la blasfemia, y él es el acusador de nuestros hermanos. Aún así, los creyentes tienen un abogado divino ante Dios, llamado Jesucristo. Satanás, el adversario, puede buscar destruir al pueblo de Dios, pero Jesucristo es el buen pastor. Hay muchas lecciones aquí. Primero, la verdad, la victoria solo viene con una lucha. Cada corona viene a un costo. No hay éxito sin sacrificio. La buena noticia es que todo lo que vale la pena conquistar vale la lucha. Miguel no luchó solo, y los santos no derrotaron al enemigo solos. Dios diseñó para vencer en comunidad. Una victoria debe siempre ser celebrada. Los cielos se regocijan cuando el Cordero vence. Cuanto mayor sea la victoria, mayor será la celebración. Miguel, el arcángel, gritará cuando acompaña a Jesús en su segunda venida. No solo proclama la noticia incomparable y emocionante de que Jesucristo regresa, sino que también habla la palabra de vida para todos los que están muertos en Cristo y que esperan la resurrección. Pues el propio Señor descenderá del cielo con un grito, con la voz del arcángel, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 1 Tesalonicenses 4, versículo 16. Así como Miguel luchó en nombre de Daniel contra demonios en la era del Antiguo Testamento, los ángeles luchan por los creyentes hoy y lucharán por Israel en la tribulación venidera. El cielo es demasiado pequeño para 2 objetos de oración. Está escrito en Judas 1 que los ángeles que no guardaron su primer estado fueron lanzados abajo. La lección de la caída de Lucifer es que cuando te niegas a adorar, caes, desciendes. Si quieres ser un cristiano en declive, sé demasiado orgulloso para adorar. El orgullo es un camino rápido hacia abajo. Él alguna vez fue la estrella de la mañana, un hermoso ser angelical que cayó del cielo, se rebeló contra Dios y se convirtió en Satanás, el enemigo supremo de Dios. Lo que no transformas en alabanza, se convierte en orgullo. Cuanto más subimos, más debemos dar gloria a Dios. La gloria a Dios, el honor a Dios, y cuanto más Dios te bendice, no deberías volverte más arrogante. Mira hacia mí, no necesito adorar como esas personas humildes. No eras nada en ese entonces, pero Dios te levantó y te bendijo.
Según la Biblia, todo lo que respira alabe al Señor. En el libro de Génesis, Dios sopló sobre la humanidad. Sé un adorador. Si tienes la vida de Dios en ti, entonces alaba al Señor. Esa es la orden de las Escrituras. Fuimos justificados para glorificar, fuimos liberados para amarlo, fuiste redimido para regocijar, fuiste liberado para bailar, fuiste liberado para cantar. Sé humilde y alaba a Dios. La alabanza es un asunto serio en la Biblia, sin embargo, hay quienes lo toman a la ligera e incluso se burlan de él. Incluso en la iglesia, la única cosa que puede mantenerte en un ambiente espiritual, y enfatizo esto, es alabar y adorar a Dios. El día en que decidas no adorar a Dios, dejarás su presencia. Un pez no puede sobrevivir sin agua, el cuerpo humano no puede sobrevivir sin oxígeno, y un cristiano no puede sobrevivir sin alabar y adorar a Dios. Tendrás que agradecer a Dios más temprano o más tarde, tendrás que aprender a aplaudir y decir aleluya más temprano o más tarde. Alabado sea Dios, gracias Señor Jesús, te adoro Señor, alabado sea Dios. De cualquier manera, más temprano o más tarde, si no lo haces, no estarás en la presencia de Dios y perecerás si no pasas tiempo en la presencia de Dios. Este no es el único momento registrado en el que un ángel se levantó para oponerse a las fuerzas del mal. Este ángel, llamado Gabriel en Daniel 8, versículo 15, le dice a Daniel que fue resistido por un demonio llamado príncipe de Persia. Hasta que el arcángel Miguel vino en su ayuda. Así aprendemos con Daniel que ángeles y demonios luchan batallas espirituales sobre las almas de los hombres y naciones, y que los demonios resisten a los ángeles e intentan impedirles hacer la voluntad de Dios. Oremos, Todopoderoso Padre, vengo ante ti hoy con un corazón lleno de humildad buscando tu protección divina contra el mal que nos rodea. Vivimos en un mundo donde constantemente somos bombardeados con imágenes de pecado y tentación a través de varios medios como la televisión, internet, libros y periódicos. Estas imágenes nos hacen vulnerables a las artimañas del enemigo y necesitamos tu intervención divina para protegernos de ellas. Oro para que nos rodees con tu protección divina y nos llenes con tu fuerza y poder, que tu gracia y misericordia estén sobre nosotros y que encontremos alegría y consuelo en tus brazos amorosos, que todos los que buscan refugio en ti encuentren alegría y canten alabanzas a tu nombre. Padre, te pido que nos abrigues en tu abrazo amoroso para que aquellos que te aman puedan exaltarse en tus bendiciones, que podamos sentir tu favor como un escudo protegiéndonos de todo mal y peligro. Confiamos en tus promesas y creemos que bendecirás a los justos y los rodearás con tu favor. En tu santo nombre oramos, amén. Querido Señor, te pido humildemente por tu protección divina sobre nuestras mentes, como está escrito en tu palabra. La mentalidad enfocada en la carne conduce a la muerte, pero la mentalidad enfocada en el espíritu conduce a la vida y paz. Por lo tanto, te imploro, oh Dios, que nos ayudes a poner nuestras mentes en ti, que no seamos influenciados por los caminos de este mundo, sino que seamos transformados por la renovación de nuestras mentes para que podamos discernir y probar cuál es tu voluntad, lo que es bueno, aceptable y perfecto, que nuestros pensamientos y acciones estén siempre alineados con tu propósito divino para nuestras vidas. Amén. Al abrazar el inicio de este nuevo día, lo abordo con un sentido de humildad, reconociendo que estoy bajo el cuidado amoroso de un poder superior. Pido tu protección divina y guía mientras navego por los giros y vueltas que este día pueda traer. Que tu presencia protectora me envuelva y que tu gracia sea mi armadura mientras enfrento los desafíos que están por delante. Pido humildemente que guíes mis pasos, conduciéndome por caminos de rectitud, protege mi mente de los pensamientos y emociones negativos que puedan intentar nublar mi juicio al interactuar con otros a lo largo del día. Oro para que yo sea un faro de tu amor y paz, irradiando tu bondad a través de mis palabras y acciones. Confío a mis seres queridos en tus manos, sabiendo que tus ojos vigilantes también están sobre ellos, así como el pastor cuida de su rebaño. Cuídanos también a nosotros, protegiéndonos del mal y guiándonos lejos de las trampas del enemigo. En nombre de Jesús, oro por tu orientación y protección continua a lo largo del día. Amén.